Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas y pues un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en nuestro segmento Caminando con Jesús. Así que bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por acá en casa en México y ya estoy listo para la plática de esta tarde. El título que le he puesto a la plática es Cuando no quiero ser vulnerable. Y va a ser muy interesante hablar de lo que representa ser vulnerables en esta vida en la que estamos viviendo en este mundo. Y pues ya estoy listo, voy a comenzar para todos ustedes que nos siguen cada martes. Espero que el tema de hoy pues también les enseñe algo de parte de Dios y les sea de utilidad en su día a día. De manera general, lo que quiero invitarles a reflexionar es que en general a las personas no les gusta mostrarse vulnerables porque se proyecta como un signo de debilidad. Y pues el hombre en sí siempre trata de tener control de las situaciones en las que participa. En la medida en que él tenga control y dominio de las cosas, pues eso le permitirá verse dueño de sí mismo, con manejo de los temas, las cosas en las que participa. Y, por ejemplo, durante toda la historia, el hombre siempre ha tenido una disciplina que es la ciencia, y a través de la ciencia, pues el hombre se ha esforzado mucho por entender cómo funciona la creación, cómo son los fenómenos naturales, y ha hecho un gran esfuerzo por entender estos fenómenos naturales, por tener dominio de ellos y sobre todo, pues no tener la incertidumbre y temor que ocasiona un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, en México, pues es una zona sísmica, en la Ciudad de México sobre todo, y cuando viene un terremoto, un sismo, dependiendo de su magnitud, pues todo el mundo, por muy seguro de sí mismo que esté, pues son momentos que sus capacidades y su control es rebasado, y entonces son de los pocos momentos que las personas se muestran vulnerables. Hay algunos que tienen más calma que otros, pero en general ante un evento que es muy superior a ti, te rebasa y que no lo puedes controlar, pues solo en esos momentos muchas personas es como dan una muestra de impotencia, de debilidad. Y eso es como una vergüenza en algunas culturas, el mostrarse débil, el mostrarse vulnerable. En muchos países, por ejemplo en México, y sobre todo en décadas pasadas, pues la educación para un hombre, un varón, es que no llore, por más que esté triste, por más que esté contrariado, pues se ve mal que los hombres lloren, porque muestran un signo de debilidad y por cultura se cree que no muestran lo que un hombre debe de reflejar. Entonces, ya sea una cultura u otra, siempre pues el hombre ha tratado de mostrarse seguro de sí mismo ante los demás, porque mostrarse débil, pues se le hace como estar indefenso a los ojos de los demás. Y bueno, pues vivimos en un mundo muy complicado, la teoría es una y la realidad es otra, y no podemos controlar las cosas que pasan. Por poner un ejemplo, si hablamos de las relaciones interpersonales, pues dependen de muchas variables, depende del número de personas que intervienen, de las actitudes de cada persona, de los gustos que tengan, de la forma de pensar, de su propia personalidad
y son cosas que nosotros no podemos controlar y por más que queramos tener una fórmula, no es posible controlarla. Entonces nos vamos a enfrentar a situaciones en nuestro día a día de cosas que nos rebasan y que no podemos controlar. Y hablando de las relaciones interpersonales, pues son básicas en nuestra vida, pues las ejercemos en nuestro día a día, en nuestras relaciones con las demás personas, y a veces pues nos peleamos o tenemos conflictos, nos equivocamos nosotros mismos en alguna actitud, con algunas palabras, y perder el control pues nos hace cometer errores. Por ejemplo, si nos enojamos y perdemos el control, pues cometemos errores, decimos palabras que no debemos haber dicho, y en ese momento que perdemos el control, pues estamos mostrando nuestra debilidad y vulnerabilidad. Así es que no siempre es posible maquillar la imagen que quisiésemos proyectar, de ser alguien seguro, de ser alguien fuerte, de que no se vean nuestras debilidades, porque habrá muchos momentos en la vida en que seremos rebasados en nuestras propias capacidades con las situaciones que se presentan. Y en esta vida vamos a experimentar de todo tipo de situaciones. Por mejor portados que seamos, nos va a venir alguna situación mala a nuestra vida. O sea, portarme bien o portarme mal no necesariamente corresponde a que siempre me vaya bien o mal, porque todo acontece a uno, dice Eclesiastés 9:2. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, el que peca, el que jura como al que teme jurar. Y eso es lo que dice Eclesiastés. O sea, nos van a suceder eventos en este mundo independientemente de nuestra relación con Dios y de nuestra actitud hacia la vida y hacia las personas. Entonces, pues son momentos que muchas veces no controlamos y que tenemos que reconocer que nosotros no podemos con todo. Y tal vez ese sea un momento cuando seamos vulnerables, cuando se nos acaben las fuerzas, pues de entender quién es Dios en nuestra vida. Porque a veces solo cuando llegamos a un punto de vulnerabilidad es que le damos oportunidad a Dios de actuar en nosotros. Entonces, ¿qué momentos difíciles se nos presentan en el día a día? Pues una deuda, una enfermedad. Yo tengo el control de todo, pero de repente el médico me diagnostica que debo estar en reposo porque estoy delicado de salud y ya no puedo hacer lo que yo hago siempre. Y entonces eso me muestra vulnerable a los demás y yo soy el que nunca falta, el que estoy ahí, el más cumplido, pero ahora soy vulnerable porque no puedo, estoy enfermo. Cuando perdemos a un ser querido, queremos mostrarnos fuertes, pero el duelo nos hace estar tristes o llorar muchas veces. Una desilusión de amor, un rompimiento así. Entonces, son momentos en donde a muchas personas les cuesta trabajo mostrar vulnerabilidad, porque pues no es una situación como la que quisiéramos proyectar siempre. Entonces, las personas se esfuerzan mucho en proyectar una buena imagen, se organizan, planean sus proyectos, tratan de evitar imprevistos, quieren ir a la segura, de ser posible, y sin embargo al final pues no pueden evitar estar en momentos que no pueden controlar. Por ejemplo, si tienes una crisis económica en algún momento de tu vida, pues que te implica bajar tu nivel de vida, pues tal vez no lo quieres aceptar y dices, no, pues todavía tengo algún bien que puedo vender, vendo el carro, vendo el departamento, utilizo mis ahorros, pero no puedo limitarme a vivir más modestamente, porque pues me vería mal con las personas que me conocen.
Si pues no tienes bienes que vender para sanear tu situación económica, pues tal vez tienes cierta expectativa de que alguna persona te ayude, que te preste dinero, que te apoye. Y si esa persona en la que tú confías que te puede ayudar tampoco te puede ayudar, pues entonces sí vas a estar en una situación donde ya ocultar tu vulnerabilidad en el aspecto económico, pues ya no es posible. Y no es fácil perder un estatus. Hay mucha gente, sobre todo en las relaciones en el mundo, pues la gente te trata por lo que tienes o por lo que ve en ti. Y por eso a las personas les interesa mucho mostrarse bien. Eh, una de las primeras conclusiones es que en este mundo, la vulnerabilidad se ve mal. Por ejemplo, Eisenhower, uno de los presidentes de Estados Unidos, el presidente número 34 de los Estados Unidos, eh, tenía una frase, decía, solo la fuerza puede cooperar, la debilidad solo es para mendigar. Entonces es una frase muy fuerte, pero me es muy útil para mostrar que en los valores del mundo la fuerza es la que te ayuda a conseguir lo que tú quieres y la debilidad solo es para mendigar, dice la frase. Y así es, cuando tú proyectas una buena imagen, pues las personas se impresionan, quieren estar contigo, quieren imitarte, pero cuando eres vulnerable, tal vez no se animen tanto y eso es algo que no queremos que suceda a muchos, ¿verdad? Proverbios 14:20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Hasta el proverbio en la Biblia nos dice eso, que al pobre nadie lo ve bonito, pero al rico todos quieren estar con él. Estoy parafraseando Proverbios 14:20 que acabo de leer. Y pues el mundo ama a los héroes, ama a las personas triunfadoras. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo mostrar nuestra debilidad o vulnerabilidad, porque pues no queremos que desilusionar a nadie, no queremos que nos rechacen. Nos aleja el reconocer esa vulnerabilidad, nos aleja de ese estereotipo que es un ideal en este mundo para muchas personas, mostrarse wow. Entonces hay una profesora y también investigadora, Brené Brown, que habla acerca de la vulnerabilidad y menciona ella que en estos tiempos, como nunca en ninguna otra época de la historia, en los Estados Unidos la gente está intentando no mostrar su vulnerabilidad, no la acepta su vulnerabilidad y pone algunos ejemplos. Si no tiene un nivel económico, pues la gente trata de tenerlo aún endeudándose con la tarjeta de crédito. O sea, vive un nivel de vida que no puede vivir, pero no quiere renunciar a ello porque se vería mal. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Su aspiración, el estatus que quiere tener económico, pues lo resuelve endeudándose con la tarjeta de crédito. Y dice Brené Brown, por eso hay tantos deudores en Estados Unidos, todo el mundo está endeudado, todo el mundo tiene créditos porque quieren tener o quieren vivir en un nivel que pues no tienen la solvencia para vivirlo, pero no quieren vivir el nivel que les corresponde porque eso les hace ver mal, les hace sentirse mal a ellos, mostrarse vulnerables, siendo más sencillos. Si tienen un problema emocional, dice Brené Brown, pues ¿cómo lo resuelve la gente? Dice, la gente lo resuelve olvidándose de eso a través de la comida. Y por eso en las películas, pues no falta la escena de que en en un desamor, en una ruptura amorosa, pues uno de los dos, sobre todo la mujer que es más sensible, esté consolándose comiendo medio litro de helado o estén comiendo por ese
dolor del alma que tienen. Entonces dice Brené Brown que ahora, pues en los Estados Unidos, mucha gente, ese vacío del alma, esos problemas, pues trata de llenarlos como con la comida. No se quiere abrir su corazón o mostrar vulnerable, ¿no? Pues lo que hace es comer para quitarse, olvidarse de lo que le ha pasado, darse ese satisfactor para tratar de ocultar un pesar que tiene. Y bueno, y si es algo más psicológico, si es algo un poco mayor, pues la gente, si es ansiedad, por ejemplo, pues la gente se ha hecho dependiente de los fármacos. En lugar de enfrentar la situación que le causa la ansiedad y de abrir su corazón y decir, me está pasando esto, lo que hace es tomar fármacos para sentirse bien y poder ir a trabajar y poder rendir y poder estar activo y etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, Brené Brown nos habla que en Estados Unidos hay un gran problema de las personas para mostrarse vulnerables y tienen sus formas de tratar de vivir lo que no pueden, supliéndolas de esa manera. Son paliativos para mostrarse fuertes en lugar de reconocer su vulnerabilidad, para que una vez que tú has reconocido que eres vulnerable, pueda ser sanado o pueda ser tratado. Y el mundo no ha cambiado. Si nosotros vemos los pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando David se iba a enfrentar a Goliat, lo podemos ver en el primer libro de Samuel, pues vemos que David era un jovencito y Goliat era un hombre de guerra y además era un gigante. ¿Y cómo veían los ejércitos a Goliat y a David? Pues dice que Goliat era un paladín. ¿Qué es un paladín? Pues un caballero de guerra que se distinguía por sus hazañas y pues era algo que impresionaba a los demás. Dice que los soldados de Israel, cuando lo veían, huían de su presencia y le tenían mucho temor. Y esos mismos soldados, ¿cómo veían a David? Pues lo veían muy vulnerable, le dijo el rey Saúl a David, no podrás ir contra este filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. El mismo Goliat cuando vio a David que dijo, tú vienes contra mí al verlo débil, al verlo vulnerable y dice el pasaje bíblico que Goliat lo tuvo en poco. Y entonces, eh, pues David confiando en Dios, sabiendo que Dios era quien suplía cualquier debilidad o cualquier vulnerabilidad que él tuviera, pues pudo derrotar a Goliat. Pero es muy curioso cómo ante los ojos de la gente pueden ver, pueden hacerse esas diferencias entre quien se ve fuerte y quien se ve vulnerable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser vulnerable? Pues cuando somos vulnerables es cuando tenemos la capacidad de renunciar a lo que yo pienso que debo ser o lo que la gente dice que yo debo ser y debo de pensar en lo que Dios dice que yo soy. Porque Dios no tiene problemas si yo estoy quebrantado, estoy contento. Él siempre me ama y te ama y con Él no hay problema en mostrarte vulnerable. De hecho, es muy propicio para el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Cuando Dios ve a una gente vulnerable es muy propicio para bendecirla. Y así vemos en la Biblia las personas que no quieren mostrar su vulnerabilidad. Por ejemplo, si leemos el profeta Jonás, pues no le obedeció a Dios hasta que ya estaba en el fondo del mar, cuando lo aventaron del barco. Y llegó el momento en que ya estaba a punto de morirse. Él mismo da testimonio de cómo se sentía ya de vulnerable en ese momento. Dice, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, me sacaste de la fosa.
Y dice Jonás, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros somos vulnerables. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé de ti, Señor. Y ser vulnerable a veces no es tan malo con Dios. De hecho, es muy bueno, porque cuando tú reconoces tus falta de capacidades, cuando tú estás siendo vulnerable, es cuando le estás dando también la oportunidad a Dios para que obre en ti, para que no queramos ser nosotros los que resolvamos las cosas o llevar cargas que no podemos, sino reconocer lo que está sucediendo. Y Dios, pues como el buen Dios de amor que es, pues se mostró propicio para Jonás y lo rescató y al final lo llevó a cumplir la misión para la que lo había enviado. Entonces, todo esto se puede ver muy claramente durante el ministerio de Jesús. Dijo Jesús, yo no he venido a las personas sanas, he venido a los que están enfermos. O sea, no vino Jesús a ministrar a las personas que se sentían que no tenían necesidad de nada o que estaban fuertes. Dijo Jesús, yo vine para los que están enfermos, yo vine para las personas que reconocen que son vulnerables y que creen en mí que yo puedo ayudarles. Estoy parafraseando en mis palabras el mensaje de Jesús cuando viene a las personas vulnerables. Mateo 9:12 dice que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es que cuando nosotros estamos negando que tenemos un problema, estamos diciendo, estoy sano, no necesito un médico. Entonces, pues estamos cerrando la posibilidad de que Dios nos ayude en momentos que no podemos controlar, pero queremos maquillar nuestra imagen. Y Jesús dice, yo vine a los que están enfermos, no tengo ningún problema en ver a alguien vulnerable, porque para eso precisamente estoy, para mostrarle quién soy yo en su vida. ¿Y a quiénes se mostró Jesús? Pues a muchas personas vulnerables. La mujer que estuvo encorvada muchos años, 18 años, Jesús la sanó. Imagínense vivir así encorvado tantos años, pues ya se te va toda la vanidad y el orgullo de estar en una situación tan vulnerable, ¿verdad? Ya se te olvidan todas las cosas que antes te interesaban de estar en una situación tan difícil, pero Jesús vino y la sanó. El hombre que era ciego y que estaba en el estanque de Siloé y no tenía siquiera quien lo acercara al agua, que pues ahí decían que al que entraba en el estanque pues era sanado. Y viene Jesús y lo sana, ¿verdad? Y también a la mujer que padecía flujo. Y esta mujer no solo estaba enferma, sino que ya se había gastado todo su dinero en tratar de curarse. ¿Y qué es lo que hace? Se muestra vulnerable. Se acerca a Jesús creyendo que él la puede sanar y su fe hace posible que Jesús la sane. Pero para esto ya tuvo que mostrarse vulnerable y sin importar lo que dijeran los demás, de que era mujer, de que era impura, de que a lo mejor estaba así porque tenía algún pecado en su vida, sin importarle nada, ella mostró su vulnerabilidad ante Jesús y Jesús la sanó. Eh, Cuando Jesús libera al joven que estaba poseído y el papá de este joven le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad, y Jesús muestra su poder ante una persona por demás vulnerable, nada menos ni nada más que poseída por demonios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Que no hay problema que nosotros mostremos nuestra vulnerabilidad en nuestra relación con Él. Con Dios tenemos ese permiso para mostrarnos vulnerables cuando es el caso. Y Dios es experto en consolar nuestro corazón, en animarnos para salir adelante, en suplir lo que necesitamos. Y a veces no entendemos esto, aunque seamos cristianos, y estamos tratando de ser los superhéroes
de no dar nuestro orgullo nos impide decir que duele, que nos entristece, que ya no podemos y tenemos que seguir mostrándonos fuertes según nosotros, ocultando esa vulnerabilidad y cerramos la oportunidad nosotros mismos de que Dios muestre su poder y se manifieste en nuestras vidas. Entonces, cuando son esos momentos de debilidad y vulnerabilidad, es la oportunidad para que Dios se muestre más a mi vida. Pablo lo entendió muy bien en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12. Dice, de buena gana me gloriaré, más bien, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9, estoy leyendo. Segunda de Corintios 12:9 y 10, y dice el versículo 10, por lo cual, y por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Pablo entendió que no había problema en mostrarse vulnerable porque sabía quién era Cristo en su vida. Y vaya que Pablo era un hombre que, como buen fariseo, pues siempre se quería, antes de conocer a Cristo, se quería mostrar el hombre más perfecto del mundo, ¿verdad? Pero Pablo aprendió a mostrar su vulnerabilidad cuando Cristo estaba ya en su vida. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decirte acerca del tema de esta tarde? Si hay alguna situación difícil para ti, no te avergüences cuando las cosas no van bien. Pon eso en manos de Cristo. Ten paz y recuerda que si es un momento difícil para ti, es una buena oportunidad para que Cristo haga algo en tu vida. Dios siempre está pendiente. No trates de hacer cosas que ya no puedes estar haciendo porque te va a dar hasta un infarto, ¿verdad? A veces en el mismo servicio cristiano las personas están tratando de esforzarse más de lo que deben de hacer porque no quieren mostrarse que ya están cansados, que no lo pueden hacer, que necesitan un tiempo para descansar. Y muchas veces Dios te dice, como dice el Salmo 46:10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Así de sencillo te dice Dios. Esténse quietos y conozcan que yo soy Dios, que seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Y pues yo espero que a través de este mensaje tan sencillo, pues Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hablar a tu corazón si es que tú necesitas descansar del control que quieres tener sobre las cosas, el dominio, para mostrarte con una imagen solvente, fuerte, y saber que nadie somos perfectos y nadie podemos con todo, si no es que Cristo está en nuestra vida. Y Él quiere llevar nuestras cargas, porque las cargas que Él nos da son fáciles de llevar. Y pues yo espero que Dios te hable en esta tarde con este mensaje. Y pues prácticamente con eso termino la transmisión de esta tarde, agradeciéndote siempre que sigas este segmento Caminando con Jesús todos los martes. Probablemente es a las 5 de la tarde hora de México y 6 de la tarde hora de Colombia, pero probablemente vamos a adelantar una media hora el horario del programa. Sin embargo, pues aparta el tiempo en tu agenda para que sigas este segmento, Caminando con Jesús. Buenas tardes. Hasta luego.